Bienvenido a este nuevo video, pero un video distinto. No se trata de un curso, sino estuve aprendiendo Tailwind CSS. Quiero contar un poquito mi experiencia en el aprendizaje, todavía tengo mucho que aprender, pero bueno, como es una de las tecnologías que se van a usar mucho en el 2024, me pareció importante aprenderlo. Entre otras cosas, ¿no? Que también hay que aprender, por supuesto. Pero bueno, acá está la documentación oficial, tailwindcss.com. En el botón Get Started tenemos toda la documentación. En especial a partir de donde dice Getting Started, acá tenemos la forma de instalar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo les sugiero en este caso que utilicen Bit para crear un, un proyecto con React, con Vue o con Svelte, por ejemplo, y se vienen a la opción que dice Framework Guides o guía de frameworks para poder utilizarlo con todos estos frameworks que están aquí: SvelteKit, Remix, Next, Laravel, Gatsby, Angular, hay un montón, pero nosotros vamos a usar el que dice Bit. ¿Por qué? Porque yo he usado Bit para crear un proyecto con React, aunque también se puede hacer con Vue o con Svelte. Pero si vamos a React, tenemos que seguir estos pasos. Creamos un proyecto con React, de React, mejor dicho, con Bit. Perfecto. Y una vez que ya hemos creado el proyecto, lo que vamos a hacer es entrar a nuestro proyecto, a la carpeta de nuestro proyecto, e instalar Tailwind, que lo hacemos con los pasos que aparecen acá. Desde la terminal, corremos estos comandos, se va a crear el archivo tailwindconfig.js y el postcss.config.js, que son archivos necesarios para poder usar Tailwind. Luego, lo que nos va a pedir es que en el archivo tailwind.config.js agreguemos en content estas líneas que están acá. ¿Sí? En verdad, lo que estamos haciendo es agregando un arreglo que tiene estos parámetros, digamos, ¿sí? Son los archivos que vamos a tener en cuenta. Luego de eso, solamente agregamos eso en el archivo, y en el archivo index.css, que ya lo crea automáticamente Bit en la carpeta src, agregamos estas líneas solamente. O sea, de mi experiencia, yo borré absolutamente todo lo que tenía index.css y agregué solamente estas tres líneas. Y finalmente, para probarlo, corremos la aplicación con npm run dev. Y listo. Todo lo que viene acá ya simplemente nos dice que para poder ver que efectivamente esté funcionando, creamos un componente en React con el Hello World, y acá nos da algunas clases de Tailwind para que lo probemos. Perfecto, eso sería todo. Y ya tenemos instalado Tailwind. Después de ahí hay algunos conceptos básicos que sería bueno repasar. Por ejemplo, la parte de Utility First Fundamentals, o fundamentos, los primeros fundamentos básicamente, donde acá podemos ver cómo crear una tarjetita como esta, cómo lo haríamos, por ejemplo, con CSS puro, y cómo lo haríamos con Tailwind. Obviamente se entiende que hay muchas menos líneas de código porque todas son clases anidadas que nosotros vamos utilizando según nuestras necesidades. Así que sugiero ver toda esta sección, la parte de hover, focus y otros estados, también está muy bueno. Y pueden ir probando estos ejemplos que están aquí. Yo sugiero que los vayan probando y los vayan tratando de hacer, lo vayan haciendo para ver cómo funciona. La parte de responsive design también, que es todo un tema para ver cómo funcionan los breakpoints, sobre todo cuando hacemos diseños para móviles, tablets, pantallas completas, etc. Luego viene la parte de customización, donde acá nosotros podemos configurar Tailwind en el archivo tailwind.config.js. O sea, podemos hacer customizaciones de acuerdo a lo que nosotros queremos usar. Por ejemplo, los colores que ya vienen por defecto en Tailwind, que están acá, ¿verdad? Todas estas paletas de colores, pero nosotros podríamos configurar nuestros propios colores, o sea, cambiarle los valores a estos colores que vienen por defecto, los tipos de letra, los espacios, etcétera. Los temas de Tailwind también los podemos configurar, los screens, por ejemplo, y yo utilicé mucho esta parte de los colores. Esta parte de los colores está muy bueno tenerlo en cuenta porque hay una gran gama de colores. Con estos colores para mí era más que suficiente. Pero bueno, también tenemos la parte de los espacios, que serían, bueno, obviamente estamos hablando de los margin, de los padding. Y bueno, después de esto ya entramos en la parte de layouts, los containers, la parte de las columnas. Podemos crear columnas sin usar grid o flex.
Podemos usar directamente estas columns que aparecen aquí y acá vemos cómo se utilizan, ¿sí? Está muy bueno, bastante bien. Tenemos la parte de displays, también tenemos la parte de, bueno, floats, no lo uso la verdad. Tenemos object feed, etcétera. Position también, muy importante conocer position. Y luego viene la parte Flexbox y Grid, donde vemos toda la parte de Flexbox, cómo lo usamos con las clases de Tailwind, Flex Direction, Flex, que sería la clase que define que un contenedor es flexible, la parte de Order, y luego empezamos con Grid. Acá empezamos a ver CSS Grid con las clases de Tailwind, obviamente. Recuerden que todo esto es customizable, ¿no? Pero para mí fue más que suficiente. Eso sí, me hice un poquito de lío con la parte de grid, porque bueno, yo no usaba mucho grid en CSS, esa es la realidad, así que me tuve que acostumbrar a usarlo ahora con Tailwind, sin usar ningún framework aparte, ¿no? Bueno, todo esto es Flexbox y grid. Todo lo que conocemos en CSS también lo podemos ver en Tailwind. La parte de spacing, que son los padding, los margin. También tenemos la parte de tamaños, de anchos y de altos, importantísimo. Las tipografías, cómo cambiar la familia de fuentes que podemos usar en Tailwind. También los tamaños, importantísimo esto de los tamaños, cómo manejarlos cuando usamos, por ejemplo, cabeceras. La parte de estilos también. La parte de font weight, donde podemos usar negritas, tipos de letras normales, etcétera. Tenemos los text align, los text color. Todo está muy bien explicado en esta documentación. Y otra parte que me gustó mucho, o aparte de los borders, tenemos la parte de filters también, tablas, pero esta parte de transition y animation también muy bueno, la parte de transforms. Bueno, en fin, mi idea ¿cuál es? Les sugiero que vean la documentación y vayan viendo cada una de las cosas. A mí me sirvió mucho para aprenderlo aún más, hacer una copia de una página, lo más parecida posible a una página, ¿no? La página que estuve copiando o de la cual me guié para poder aplicar lo de Tailwind fue esta página de Advent.js que fue diseñada por MiduDev, un vendría a ser un youtuber, para mí es más un streamer de Twitch, que tiene una gran comunidad. Aquí al final se ve que es MiduDev, ahí está. Entonces obviamente no la hice exactamente igual, pero quise intentar hacer estos hovers, el botón que crezca, bueno, la parte acá de los botones, la parte de estas animaciones, ¿no? La parte de los retos, también estas tarjetas que cuando uno hace hover se mueven las imágenes, etcétera. Después la parte de preguntas frecuentes también, que tengan dos columnas, que se puedan esconder, no, y listo, eso es todo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer la maquetación de esta página, lo más parecida posible, no igual, obviamente, pero bueno, el resultado fue este. Este es el Advent.js que hice yo, tiene los hovers, tiene los efectos del botón de inicio de sesión, obviamente sí funciona el menú, pero el botón de inicio de sesión no. Entonces acá tenemos la pantalla principal con los botones tal cual. Lo que sí le agregué fue este pequeño botón de menú que aparece acá, a la derecha, abajo, con una animación de Tailwind. La idea es que uno toque el botón menú y vuelva acá, o sea, haga un scroll hacia arriba. Luego de esto tenemos la parte de los patrocinadores que tienen ese efecto, ¿no? Del hover con la animación. Luego tenemos la parte de retos, la hice un poquito distinta, no me quería complicar mucho, pero tiene el efecto de hover y las imágenes tienen ese efecto que se mueven, ¿sí? Obviamente esto no nos lleva a ningún lado, pero tendría que llevarnos los retos, pero bueno, no los hay. Lo que sí tiene, todo esto está cargado en un JSON, los retos, o sea, la imagen con los números y si es fácil o medio, eso está ahí. Y dependiendo de si es medio o fácil, cambian los colores de la tarjeta, ¿no? Luego tenemos las preguntas frecuentes, que también se muestra el contenido, o lo podemos ocultar sin ningún problema. Y al final tenemos, bueno, este pie de página, ¿no? Que, perdón, es muy parecido al que tiene, al que hizo MiduDev,
¿sí? Salvando las diferencias, ¿no? Y acá tenemos el botón menú, que hacemos scroll de nuevo para aquí arriba. Si yo voy a retos y hago clic, me lleva efectivamente a la parte de retos. Si voy a sponsors, me lleva a la parte de los sponsors. Obviamente esto es a modo práctico de educativo, estos no son sponsors reales, obviamente. Y luego tenemos la parte de QA, o sí, de preguntas y respuestas, básicamente, que es esta, ¿no? Preguntas frecuentes. Y listo, el botón de inicio de sesión no hace nada, igual que estos otros botones. En fin, esto cómo se ve en responsive, bueno, traté de hacerlo lo mejor posible. Obviamente esto se puede mejorar, pero básicamente en un teléfono el menú aparece así, lo toco y bueno, puedo ir a los retos, como está acá, muy bien. También puedo ir al sponsors, se oculta el menú también. Puedo ir a las preguntas frecuentes también, y ahí aparecen las preguntas. Todo esto funciona y vamos a ver cómo se ve el footer. Perfecto, el footer se ve muy bien. Y listo, eso sería todo en responsive. No es la gran cosa, pero tiene los efectos de los botones que se agrandan. Aquí tiene estos efectos cuando hacemos clic. En fin, básicamente quedó bastante bien. Ahora, si vamos al código, ¿cómo estructuré el código? No voy a enseñar cómo lo hice paso a paso, pero es una aplicación, un proyecto básico de React. No es mucha complejidad. Sí agregué la carpeta components, la carpeta data tiene la parte de preguntas, que es un JSON, con la pregunta y la respuesta, retos, que son los retos que básicamente tienen la imagen, el título, el número del reto y la categoría. Nada más, simplemente para poder usarlos. En la parte del app, bueno, básicamente el app lo que hice fue todos los componentes que necesito para esta landing, los fui agregando, tenemos el menú, aquí no estoy usando rutas, no las necesito, la parte del main, sponsor, retos, la parte de preguntas, el footer y el botón de scroll, que es el botón que usamos del menú. Obviamente hay un Spanglish, perdón por eso, pero lo quería hacer rápido para aprender. Esto es a modo de aprender, de aprendizaje. En sí, en el index CSS lo único que hice fue agregar lo que ya habíamos visto en la documentación de Tailwind y luego sí unos cuantos estilos propios de CSS. Inevitablemente usé CSS, es inevitable, pero son muy poquitas líneas, muy poquitas líneas, tampoco es tanto. Bueno, en la parte de componentes tenemos el botón, el btn app, que son los botones que son para inicio de sesión. A ver si lo podemos mostrar. Son estos botones, el de inicio de sesión y estos que aparecen acá son el mismo componente que recibe por props el color, el texto, etcétera. Tenemos el botón de scroll que tiene acá una pequeña función para poder hacer el scroll y saber si pasó cierto límite, se muestra el botón o no se muestra, el botón del menú, estamos hablando. Aquí está el footer. El footer, bueno, no es muy complicado, es simplemente usé Flexbox, pero con Tailwind, todo esto es con Tailwind, ¿sí? Nada más. Es simplemente un contenedor flexible con unas imágenes, con algunos enlaces que no llevan a ningún lado. El main app es básicamente el donde aparece el logo de Advent.js, donde tiene el texto, o sea, estamos hablando de esta parte de acá, ¿no? Esta que aparece acá, esto sería el main app. Tenemos los botones que estamos usando el componente, btn app, le mandamos los props y listo, lo genera automáticamente como está acá. Luego tenemos la parte del menú. El menú, eh, bueno, simplemente acá estoy usando para que sea responsive un estado. Este es el botón que aparece. Lo interesante acá que me gustó fue que este botón obviamente aparece cuando está el show. Este estado show solamente va a aparecer este botón menú cuando esté en responsive. Pero ¿cómo hago eso? Bueno, básicamente lo que hice fue acá, en esta clase, donde está el botón, le agregué esta clase de Tailwind que es MD, indicando que en tamaños medianos hay un hidden. ¿Qué significa? Que esto que está acá no se va a mostrar cuando el tamaño del viewport sea mediano. O sea, en el breakpoint mediano, este botón del menú no va a aparecer. Por ejemplo, acá no aparece el botón del menú, pero si ponemos responsive, sí aparece. Y ahora se maneja el menú de esta manera. Básicamente es eso lo que hago en este menú.
Acá podemos ver cómo creamos ese botón redondo. Hay una clase llamada ring, ring slate, este es el color slate en 100, round and full es para que sea redondo el botón. Acá tenemos el color del texto y acá tenemos un padding de izquierda y derecha. Ya lo van a ir viendo a medida que vayan conociendo las clases. En sí, este es el menú, nada sofisticado, con imágenes SVG, nada extraordinario. La parte question, que serían las preguntas, también acá tuve que hacer una función para calcular preguntas, para ver cómo acomodarlas en dos columnas. Entonces, bueno, se me ocurrió definirlo de esta manera. Hice un for para la primera columna, mejor dicho, para el primer array que va a contener lo que va a ir en la primera columna y un segundo array para la segunda columna. Luego directamente venimos aquí a la parte section y con grid, cuando está en tamaños medianos, va a haber dos columnas y en tamaños, a partir de los tamaños ya pequeños, como de celular, solamente va a tener una sola columna para las preguntas frecuentes. Y luego usamos un map para recorrer cada uno de los arreglos, por cada columna, etc. La parte de retos, bueno, esta sí fue un reto, porque no me quedaban muy bien las tarjetitas, pero bueno, quiero mostrarles solamente una parte de acá. Cuando vamos a recorrer cada uno de los retos, acá estoy usando un template string para decir que si la categoría es fácil, aplique esta clase de color al fondo, mejor dicho, al contorno de la tarjeta, sino esta otra. Lo mismo hago con la parte del color eh, de, de lo que sería el fondo, ¿no? El fondo de la tarjeta. Si la categoría es fácil, va a ir un color green, y si la categoría no es fácil, por lo tanto sería medio, va a un color yellow. Simplemente un vendría a ser un ternario, un operador ternario, para definir las clases, ¿no? Em, Así que bueno, básicamente sería eso lo que estuve haciendo ahí. Y luego tenemos la parte de sponsor, que no es más que simplemente agregar unas tarjetas, em, mejor dicho, no las tarjetas, sino las imágenes de cada uno de los sponsors, con una transición, que es la transición que hace que se vea de esta manera cuando ustedes vienen a sponsors y tocan, hacen el hover, ¿ven? Las imágenes no es que se agrandan solamente, sino que se ponen un poquito de costado. Perfecto. Eso lo hace con esta transición y el rotate -1, básicamente, ¿no? En cada una de las imágenes pasa eso. ¿Ok? Ah, y algo que no les mostré en la parte de, de retos fue el que la imagen se mueva, ¿no? El que la imagen en la parte de retos, cuando yo acerco cuando hago hover, esta imagen tenga este movimiento. Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos a venir estamos en los retos, este es el componente. Bien, acá en el componente tengo un transform que hace que se escale todo el componente, por eso se agranda. Y ahora, tengo acá, agrego la palabra group, la clase en group del componente ancla, y dentro del article es donde aparece la imagen. Acá tenemos la imagen que, como pueden ver aquí, tiene un group hover. ¿Por qué un group hover? El group hover hace que si la tarjeta figura con la clase group y yo uso el group hover, quiere decir que cuando yo toque la tarjeta, ¿sí?, se va a aplicar en todos los componentes, en este caso IMG. Cuando yo haga hover en la tarjeta, también se va a aplicar el hover de la imagen. No es que tengo que hacer hover en la imagen. Y ahí lo que digo es que, bueno, se queda un poco más brillante la imagen. Como pueden ver, ahí está un poco más brillante, ahí oscura, brillante. Y luego le aplico el Animate Wiggle. Esto viene de Tailwind. Y simplemente ese Animate Wiggle es el que hace este efecto del movimiento de la imagen. En fin, eso es todo, no es tan complicado, pero bueno, me llevó su tiempo hacerlo y quería mostrar cómo funciona Tailwind en React. O sea, cómo yo aprendí Tailwind. Porque, bueno, pueden haber aprendido de muchas maneras, pero yo lo hice simple y llanamente viniendo a una página que está usando Tailwind, porque esa es la ventaja. Ustedes pueden venir a inspeccionar esta página y, por ejemplo, pueden tocar, no sé, en el menú, y acá van a ver cuáles son las clases de Tailwind que se han estado usando. Acá las podemos ver. Yo no usé todas las que aparecen acá, pero sí me sirvieron de guía cuando ya no sabía bien cómo hacerlo. Entonces vine a ver esto. Así que busquen páginas que estén usando Tailwind
y traten de imitarla o de ir viendo cómo están usando para hacer cada uno de los efectos. Es la mejor manera en que ustedes van a poder aprender. Por lo menos a mí me sirvió. Y si bien esta no es, igual, exactamente igual la página, pero me sirvió para aprender a usar Tailwind responsive, a poder usarlo para generar los hovers, las animaciones. Como les dije, todavía hay mucho para aprender de Tailwind, pero ya esto es un avance importante y espero que mi experiencia les pueda servir a otros para que puedan aprender este framework. Así que recuerden, tailwindcss.com, vienen a Get Started y acá van a tener toda la documentación. Es simplemente ir a la documentación e ir viendo. Si ustedes ya saben usar otros frameworks, aprender Tailwind no va a resultar difícil, sobre todo si saben CSS, ¿no? Eso es muy, muy importante. Aprender bien CSS, obtener conocimientos de CSS antes de empezar a usar Tailwind. Así que, en fin, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si quieren, después subo la página para que la puedan ver, pero no es más que un maquetado, no tiene nada especial. Así que bueno, ya les compartiré también el repositorio para que lo puedan ver. En fin, eso sería todo por ahora. Les agradezco mucho que hayan visto este video. Pueden suscribirse al canal, tocar en la campanita si es que quieren recibir notificaciones de nuevos videos. Y cualquier sugerencia o comentario es muy, muy bienvenido. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo.